¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Con gran gusto los saludo en este inicio de la semana número 2 de nuestra materia de economía, de macroeconomía para ser más específico. El título de esta diapositiva quise denominarlo economía micro y macro para recordar un poquito lo que ya habíamos visto la semana anterior en cuanto a la bienvenida que hicimos relacionado con que la economía puede estar no dividida, pero sí compuesta en dos grandes grupos, una que es la micro y otra que es la macroeconomía. Profesor Miguel Ábalos Camino, presentando esto. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta semana? Bueno, va a ser muy interesante, porque para esta semana tenemos la unidad 1, que es el funcionamiento de la macroeconomía, con los tres puntos principales, el 1.1, que es microeconomía a la macroeconomía. El 1.2, que hablamos de las dos escuelas de la macroeconomía, y 1.3, modelo de flujo circular de ingreso, gasto y equilibrio general en una economía de cuatro sectores. De esto hablamos inclusive también en el aula virtual propuesta en la semana anterior, pero vamos a recordar un poquito microeconomía. Recordemos la economía como la forma, como la ciencia que se encarga del estudio de los recursos, de la distribución de los mismos, del precio, entre otras cosas. Y la micro es esa parte individual que en conjunto nos referimos a ciertos rubros específicos, por ejemplo, por regiones, por actividad económica, por tipo de industria. Pero ese micro, esos individuales, al hacerlos globales nos convierte en macroeconomía. Y de ahí también parte un punto muy importante, porque hablamos de las dos escuelas de la macroeconomía. La economía en realidad ha pasado por muchas etapas, ha ido evolucionando poco a poco, eh, pero estas dos escuelas se refieren a una época muy específica, que es la época clásica y la época neoclásica. Vamos a recordar un poquito de la historia de los modos de producción, de los modos de distribución, de los recursos. Podríamos empezar, por ejemplo, con la economía primitiva o del ser humano primitivo, en donde se garantizaba el abastecimiento para toda una comunidad. Esto va evolucionando, van creciendo cada una de las sociedades, cada una de las comunidades, y entonces se convierte en un punto de conflicto en donde empiezan las primeras invasiones. Bueno, esto a la vista de Carlos Marx, ¿no? Posteriormente se crea algo que se llama esclavismo. Muy probablemente también, sin asegurarlo, el mismo Marx así lo indica. Puede ser que estas invasiones hayan hecho que la sociedad que conquista convierte en esclavos a la sociedad conquistada. Entonces nace el esclavismo y su evolución más adelante, en donde ya se hace un reparto no equitativo de la tierra, pero sí los de reinados y el uso de que la gente de nobleza podía tener ciertas propiedades de las tierras conquistadas, dan consigo el inicio del feudalismo. Más adelante del feudalismo viene un intercambio de mercancías en donde algunas personas viajan a otros territorios, consiguen bienes que venden en las grandes ciudades que son propiedad de los terratenientes y de la nobleza. Este nuevo grupo comerciante se convierte en un nuevo tipo de riqueza. Y bueno, de ahí provienen ciertas circunstancias, por ejemplo, el nacimiento del capitalismo, el nacimiento del socialismo, sí que también son escuelas, por supuesto, de la propia economía, pero hablemos un poquito del capitalismo en estas dos escuelas que ya les mencionaba. La primera, la clásica, en donde tenemos a dos personajes principales representantes de esta época, que es Adam Smith, con La riqueza de las naciones, y David Ricardo. En ambos casos estamos hablando de una época mercantilista. Sin embargo, sí se espera dentro de esta época de la economía, dentro de esta escuela, que haya una intervención del Estado. Se considera el oro como
principal forma de demostrar riqueza. Eh, Se consideran factores macroeconómicos, por eso también la intervención del Estado, aunque fuese una primera etapa del capitalismo. Y posteriormente con el liberalismo, esta parte es donde probablemente haya el nacimiento de la microeconomía y macroeconomía, es decir, de esta división. Los grupos micro, es decir, la familia, los individuos, las empresas, empiezan a tener cierto potencial que en conjunto y utilizando los datos propios se convierten en macroeconomía. Esto y mucho más, muchachos, vamos a ver en el transcurso de esta semana. Mucha suerte, les va a ir muy bien en estas dos actividades, que es el foro de discusión, espacio para debatir ideas respecto a premisas propuestas, en donde ustedes tienen que incluir una apertura, un desarrollo y un cierre, y tienen una ponderación de la calificación de punto 5. Y la actividad de evaluación, que es la elaboración de una síntesis de los temas de la unidad 1 y cuya ponderación corresponde al 0.25 de la calificación. Pásensela muy bien y recuerden que cualquier duda que tengan, estoy para atenderles. Excelente día.